Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, cuando hablábamos de la música decíamos que Miguel Hernández tenía malas noticias y ahora también a propósito de nuestra próxima entrevistada tampoco son buenas noticias. El fin de semana también por supuesto que tuvimos un hecho complicado en la comuna de Mulchen, específicamente un femicidio consumado. Sí, ahí le decíamos, le vamos a pedir si nos escucha nuestra entrevista que pueda activar su cámara, pero claro, el tema de los femicidios es una situación que sigue arrastrándose justamente, que está, si bien se han hecho una serie de planes cada cierto tiempo, lo venimos reportando y pone mucho en riesgo no solamente a las víctimas, sino que también a todo el entorno familiar. Por lo tanto, hay una situación ahí en donde justamente de operatividad que es bien relevante. Antes de poder pasar a ese tema, quiero contarles algo que les habíamos adelantado en nuestros titulares y que es bien relevante ahí al respecto. Pero me parece que ya solucionamos ahí el problema, estamos viendo nuestra entrevista, Leslie. Sí, ahora sí, bueno, como les comentábamos entonces, lamentablemente el sábado ocurrió un femicidio en la comuna de Mulchen y con esto también en la provincia de Biobío se elevan los casos consumados a 2 en lo que va de este año, una situación además que dentro de lo que es este territorio preocupa respecto a la violencia de género. Así que para hablar sobre este tema estamos en contacto hoy día con la directora subrogante Cernamec Biobío, Marta Godoy, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, directora. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. No, a usted por supuesto por conectarse con nosotros. Bueno, primero queríamos comenzar a propósito de este lamentable hecho ocurrido el fin de semana, específicamente ahí en la comuna de Mulchen. No son buenas noticias, específicamente cuando además registramos femicidios que son consumados, directora, y además que se enmarcan en la provincia de Biobío, que es hoy día también la que concentra los hechos de este tipo de violencia. Sí, mira, la verdad es que este año en particular, los 2 femicidios que hemos tenido en la región son en esa provincia, pero en años anteriores se han concentrado en otras provincias de la región, así que no es una como característica particular de la provincia de Biobío, sino que los que hemos tenido este año se han dado ahí. Tenemos además varios femicidios frustrados que se despliegan en las distintas provincias, entonces no es una particularidad, como te decía, de la provincia del Biobío. Lamentablemente, estos 2 casos de este año están allá. Directora, en general, cuando se entrega un tipo de caracterización respecto de estos hechos, hay varios que coinciden, por ejemplo, el tema de que a lo mejor no hubo denuncias o las denuncias fueron muy encima cuando ocurrió esto, el tema que la violencia no solamente es para un solo integrante de la familia, sino que es para todos. Cuéntenos un poco cómo ustedes han podido ir caracterizando en el último tiempo también y si han aparecido algunas conductas nuevas respecto de este tema, pensando en que ya está más familiarizado con las personas, con los vecinos también, que ocupan un rol importante en el tema de las denuncias y de poder apoyar a las víctimas. Mira, nosotros hicimos una modificación de la oferta en materia de violencia en el año 2023 que empezó a operar en el año 2024 con el objetivo de llegar con una oferta más específica a los temas de violencia. Y tenemos atenciones iniciales o atenciones con mayores niveles de riesgo dependiendo de cómo se califiquen estas acciones. También tenemos un trabajo importante en materia de prevención que es muy necesario porque, como tú decías, toda la sociedad debe participar en materia de detectar, ¿cierto?, y prevenir la violencia. En el caso particular de esta vez no habían denuncias previas y eso es un tema que es preocupante. Si uno analiza las estadísticas, probablemente en la región hemos ido aumentando las denuncias en materia de violencia, pero todavía hay mucha gente que no denuncia, todavía se naturaliza, todavía no hay como una acogida entre los familiares, entre los vecinos. Hay mucha gente que no se da cuenta que esas conductas pueden ser riesgosas. Y por eso es muy importante que todos participemos, como te decía, y el rol que tienen los medios de comunicación también en materia de prevención es muy importante.
existen mecanismos. Nosotros a través de el trabajo intersectorial hemos ampliado como los espacios en donde uno puede hacer denuncia. Existe el fono 1455 del servicio que atiende 24 horas al día, todos los días del año, y que permite derivar a las personas en el propio territorio. O sea, si yo llamo desde Concepción, me va a derivar a alguna instancia de atención en la comuna de Concepción. Si vivo en Hualqui, me va a derivar a algo que corresponda a ese territorio. Ahí, directora, usted decía que, claro, en este caso en particular que ocurrió el fin de semana no habían denuncias previas, pero que en general las denuncias han ido en aumento. ¿Está tomando entonces también, no solamente las mujeres, sino que en general la población más conciencia respecto al valor de la denuncia como tal? Así es. Y de hecho, uno podría entender el aumento de las denuncias como que aumenta la violencia, y no necesariamente es eso. Aumenta la conciencia de que determinadas actitudes son ejercicios de violencia contra las mujeres, y entonces, cuando aumentan las denuncias, en realidad tenemos un pueblo más consciente respecto de estas acciones. También, de repente, uno puede pensar que las cifras van creciendo, pero no es necesariamente porque vaya creciendo las manifestaciones de violencia contra las mujeres, sino que nuestro marco legal ha aumentado la caracterización de estos delitos, y por lo tanto, delitos que antes pasaban por otro tipo de acciones de violencia, hoy día son calificados en el marco de los femicidios. Entonces, eso hace que también las cifras aumenten, porque nos permite visibilizar todo aquello que antes no veíamos. O sea, nosotros veíamos mucha menos violencia en términos legales de lo que hoy día podemos ver gracias a los avances en las leyes. Me imagino que ahí también va en línea con saber también de parte de la población qué es lo que se puede denunciar, porque me imagino que a lo mejor hay acciones que a lo mejor son más concretas, que uno puede decir, claro, si alguien recibe obviamente violencia física, uno puede tener más conciencia, esto es denunciable, pero a lo mejor hay otras acciones que quedan quizás en una especie de limbo de decir, bueno, esto es denunciable o no. Claro, las manifestaciones de violencia son variadas, como tú señalas. Lo más reconocible es la violencia física y algunas manifestaciones de violencia física. O sea, de repente uno naturaliza que un empujón no es violencia física, y sí es. Pero también está la violencia psicológica, ¿cierto? La violencia económica y la violencia sexual, que también se puede dar en el marco de relaciones de pareja. La violencia sexual no solamente ocurre con desconocidos, digamos, sino que entre las relaciones de pareja también uno puede encontrar manifestaciones de violencia sexual y que son denunciables y que están amparadas por la ley. Entonces, sí, existen distintos tipos, de allí que hay, todo este programa de prevención, por ejemplo, es tan importante, porque nosotros trabajamos con organizaciones sociales y a través de ellas vamos sensibilizando respecto de los distintos tipos de manifestaciones de violencia que se puede hacer, dónde denunciar, cuáles son los números, qué sé yo, y también haciendo conciencia en la sociedad en general que no es aceptable ninguna manifestación de violencia. También han entrado en la tipología de delito la violencia de género en relaciones que no son relaciones de pareja, o que no están en el marco de una convivencia, por ejemplo, que antes no teníamos, y gracias a la ley Gabriela después se incorporan también como acciones de violencia en el marco de la violencia de género. Y eso permite actuar en esos casos también en el mismo marco legal. Directora, ¿se ha podido ir mejorando o afinando otro de los puntos que muchas veces hacían que llegáramos a estas situaciones de hechos de femicidios o de ataques por violencia de género, que tenía que ver con, se hacía la denuncia por parte de la víctima, se implementaban algún tipo de resguardo para ellos, pero o no eran fiscalizadas y finalmente el agresor rompía un poco ese círculo que se generaba y generaba bastante también impacto entre su familia o la comunidad, porque en el fondo decía, hubo una denuncia y finalmente parecía que no tuvo el efecto. ¿Se ha podido ir mejorando ese tren de decisiones o en el fondo esa línea que también tenía que comunicarse para poder proteger a quienes hacían las denuncias? Claro, hemos mejorado en materia de coordinación intersectorial y tenemos varias instituciones trabajando en conjunto y se han unido al trabajo que tenemos desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio Público, por ejemplo. Entonces también estamos en coordinación con la Fiscalía, que permite hacer más rápido, por ejemplo, las medidas de protección. También la participación de las distintas policías, también
lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, o sea, hay toda la institucionalidad pública que está vinculada a estos temas de una u otra manera, está más coordinada ahora. Por supuesto que tenemos que mejorar en coordinación. Nosotros acá en la región hemos ido trabajando el circuito intersectorial de femicidio no solo en el nivel regional, ¿cierto?, sino que le hemos movido a los territorios, de tal manera que en las distintas provincias sesiona el circuito formal, digamos, que está con las representaciones regionales de la policía, de investigaciones, del Ministerio Público, de todo el tema de protección de menores, salud, etcétera, seguridad pública. Nos vamos a las provincias y en las provincias participan además las personas que trabajan en esos temas en la propia provincia, de tal manera que el trabajo de articulación territorial se potencia con la participación o el desarrollo de este circuito intersectorial en el propio territorio, porque nosotros podemos tomar algunos acuerdos a nivel regional, pero si la gente en los territorios no se conoce, no trabaja coordinadamente, esos acuerdos tampoco nos van a funcionar. O podemos tomar acuerdos de coordinación a nivel regional sin saber cuáles son los nudos específicos que existen en cada territorio. Las provincias son todas distintas. Ayer hubo un encuentro nacional acá, ¿cierto?, sobre la descentralización, y una de las conclusiones que sacaban es que la descentralización, así como opera respecto de Santiago, en las regiones también opera respecto de las capitales regionales. Y las provincias se ven a veces también en desmedro respecto de la capital regional. Y hay que reconocer que cada provincia en el territorio y cada comuna dentro de esa provincia es un mundo distinto y tenemos que acercarnos para conocer cuáles son las coordinaciones que debemos hacer en ese territorio en particular con la oferta que tenemos en ese territorio. Yo no puedo pensar, por ejemplo, que voy a nivel regional, por ejemplo, voy a decir, voy a enviar a una víctima a determinada institucionalidad que no está presente en un territorio. Entonces tengo que ver en ese territorio con qué cuento para proporcionar una mejor atención. Hay, directora, también dentro de esta caracterización que podemos hacer hoy día de quienes lamentablemente han sido víctimas de violencia, quizás uno puede estigmatizar incluso por sector, incluso por rango etario, pero hoy día, ¿cómo lo han ido caracterizando ustedes? Me imagino que se dan también distintos casos en las distintas provincias. Cuando hablábamos también de los hechos que han ocurrido, la verdad es que tampoco podemos focalizarnos en una provincia en específico, sino que esto lamentablemente además ha sido variable territorialmente. Sí, pero es muy transversal. No podemos decir, mira, esto ocurre en los sectores rurales o esto ocurre más en los sectores urbanos, ocurre más en tal grupo etario o en tal nivel socioeconómico. La verdad es que es muy transversal, la violencia se manifiesta de distintas maneras en todos los escenarios nuestros, y encontramos violencia de género en los distintos espacios, no solo en el espacio familiar o territorial, también en el espacio laboral. Entonces, las distintas manifestaciones se encuentran en todo el quehacer de nuestra vida y no podemos, de alguna manera, caracterizar esto le ocurre a las mujeres jóvenes, o le ocurre a las mujeres trabajadoras, o le ocurre a las mujeres con hijos, o le ocurre a las mujeres casadas o a las que no están casadas. Eso es muy transversal, como te decía, a cualquiera le puede pasar. Y eso es quizás el trabajo más grande que tenemos como país, porque en el fondo nosotros tenemos una cultura que todavía permite que se ejerza violencia contra las mujeres. Tenemos que transformar esa cultura, tenemos que reconocernos como seres que tenemos los mismos derechos que los hombres y que tenemos que vivir en relaciones seguras, digamos. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencia y el Estado tiene que proporcionar las condiciones para que esto ocurra. Pero no es solo un trabajo que se hace desde el Estado, desde los organismos institucionales, sino también desde los diversos actores sociales e institucionales, las empresas, los colegios, los medios de comunicación, como te decía, las organizaciones sociales. Todos de alguna manera tenemos que contribuir a comprender que no es correcto que las mujeres vivan con miedo. No es correcto que las mujeres crezcamos pensando en todo esto que, comillas, nos puede pasar, y eso que nos puede pasar a las mujeres, e incluso que lleguen a acabar con nuestra vida.
Ahora sí, se lo preguntaba, directora, precisamente porque uno podría pensar, bueno, con esta mayor conciencia, mayor información y trabajo que se ha hecho, quizás hay, sobre todo, rangos etarios, los más jóvenes específicamente, que a lo mejor vienen ya no vienen con este tema cultural que quizás uno podría pensar está focalizado en los rangos etarios de personas mayores que crecieron con otro concepto también de la relación de pareja también, o qué cosas se podían hacer, decir incluso, pero no necesariamente en las generaciones más jóvenes hay un cambio tan transversal. No, y de hecho hemos tenido, yo trabajo en este servicio hace más de 25 años y en el tiempo hemos tenido incluso campañas focalizadas en el mundo de los jóvenes, porque hay mucha violencia en el pololeo. Entonces ya en las relaciones más iniciales existe esta manifestación, este abuso de poder de los hombres sobre las mujeres que tenemos que evitar. A lo mejor la manifestación no es igual que en parejas mayores. Uno podría pensar, no sé, cómo se comporta, ¿cierto?, nuestros abuelos probablemente, que es distinto. No dejan de ser manifestaciones de violencia, pero son distintas. Pero no es que estén completamente erradicadas. Claro que sí hay una conciencia, nosotros como país hemos avanzado. Como les comentaba, yo trabajo en este servicio desde sus inicios y nos costó, yo diría que casi 3 años en que se dictara la primera ley de violencia, y era una ley que decía que era una falta. Y nos costó 3 años, uno puede revisar los argumentos que se daban en estas discusiones en el Congreso y realmente son increíbles. Pero ya, se logra en esa primera ley decir esto es una falta, pero es una falta. Lo primero que logramos decir, ¿sabes qué? Este es un problema de política pública desde el servicio. Lo que pasa dentro del hogar, porque en ese momento era el contexto de violencia intrafamiliar, no es algo normal, no es algo que deba ocurrir y sí debe ser objeto de intervención, porque estaba como la lógica de que las cosas de pareja se arreglan en pareja, que no te metas en los problemas de matrimonio, ¿cierto? Y eso no era un problema. Nosotros sacamos eso del mundo privado y lo pusimos en la esfera de lo público con la primera ley. Pero hemos tenido que avanzar en diversas leyes, de pasar de falta a delito, de delito a las distintas calificaciones, hasta llegar a lo que tenemos hoy día, que es la Ley Integral de Violencia de Género, y entonces saca y aumenta el espectro de trabajo que tenemos en materia de violencia y nos lo deja circunscrito a lo que es más conocido, ¿cierto?, que es la violencia intrafamiliar. Porque también hay manifestaciones de violencia de género, como les decía, en otros ámbitos de la vida social. Directora, si bien uno no quisiera llegar a ese punto, ustedes también hacen intervenciones una vez que ocurre un femicidio o incluso cuando ya hay denuncias, ustedes hacen un trabajo porque, como mencionábamos, esto no solo afecta a la víctima, sino que también a su entorno. Hay hijos, hay otros familiares también que se ven afectados. Cuéntenos un poco cuánto dura ese trabajo efectivamente y cómo lo van realizando, cómo lo recepcionan las personas, qué tipo de balances tienen al respecto de esas intervenciones. Mira, tenemos distintos tipos de intervenciones. Nosotros sí trabajamos con las mujeres y los menores son derivados a las instituciones especializadas que tiene nuestro país, ¿cierto?, en materia de protección y atención. Trabajamos con las mujeres alrededor de un año, más o menos la intervención que se hace con ellas. Se trabaja desde distintos aspectos psicosociales y legales y también tenemos una línea de trabajo que en el aspecto legal, por ejemplo, pasamos con el nuevo modelo de intervención de estar atendiendo 97 casos en el país a 572 en el 2024. O sea, muchísimo. El crecimiento con el cambio de modelo fue muy grande porque hay una instrucción de que el ámbito legal también es muy importante en la intervención. En el caso particular de la región, nosotros estamos llevando hoy día 39 causas en total, que son patrocinios por diversos delitos en materia de violencia de género, violencia sexual, o femicidio, o suicidio, y 9 representaciones en femicidio frustrado que son juicios que están desarrollándose hace algunos años acá. Este último femicidio también lo estamos representando, nos coordinamos con la familia, ofrecimos nuestra intervención tanto psicosocial y legal, como siempre, y la familia aceptó nuestra intervención, así que también vamos a ser parte de este juicio. Ahí, directora, bueno, es importante desde la perspectiva de la denuncia. Hoy día no necesariamente quien es víctima puede denunciar, sino que también su entorno. ¿Cómo se puede hacer también ahí, que quizás es un llamado importante a quienes a lo mejor observan o detectan que hay una situación de violencia?
Bueno, existe la posibilidad de denunciar tanto en investigaciones como en Carabineros, y ahí hay que ser súper explícito que estás haciendo una denuncia porque fuiste testigo de una situación de violencia. Y también, como les decía al principio, el número telefónico 1455, que atiende 24 horas, los 7 días de la semana, y que no son telefonistas las que atienden, sino que son profesionales especializados que hacen una primera contención y una derivación a la oferta que tenemos en los distintos territorios. Por ejemplo, nosotros acá en la región tenemos 14 centros de atención inicial operando en distintas comunas, más una dupla psicosocial en la comuna de Santa Juana. Si quieren les puedo decir las comunas en las que estamos, yo creo que eso Sí, sirve sí, a la importante. audiencia. Estamos en Concepción, Talcahuano, Chihuayante, Coronel, Penco, Arauco, Cañete, Curanilahue, Tirúa, Los Ángeles, Alto Biobío, Santa Bárbara, Mulchen y Cabrero. Si bien son 14 centros que están en esas comunas en particular en convenio con nosotros, también irradian a las comunas vecinas, o sea, las comunas que están cercanas a estos centros también se pueden atender ahí. Tenemos 2 residencias transitorias, que esto es donde las mujeres que viven violencia más grave pueden estar con sus hijos, una en Chihuayante y la otra en Cañete, pero que pueden atender mujeres de todo el país. Las residencias transitorias tienen esa característica en nuestra oferta, que las mujeres se pueden ir a cualquier región donde hayan cupo y donde tengan algún vínculo, por lo tanto, también en eso hay una mayor seguridad. Y también tenemos el programa de prevención que les comentaba que se ha focalizado, ¿cierto?, en el trabajo con organizaciones sociales en virtud del rol que cumplen las organizaciones en los territorios. Y ahí estamos en Chihuayante, Concepción, Contulmo, Coronel, Curanilahue, Leu, Los Ángeles, San Pedro de la Paz, Santa Bárbara y Talcahuano. Entonces, ustedes pueden ver, tenemos un gran despliegue en el territorio, y la idea es que en uno de los roles que tienen estos centros de atención inicial es coordinarse también con la institucionalidad de esa comuna en particular o de esos territorios en particular, de tal manera de tener una buena fuente de derivación también para la atención de las mujeres. No. Tremenda la información que nos ha entregado la directora subrogante de Cernamec Bio Bio, Marta Godoy, acá en conversación con Mesa de Noticias, sobre todo también no solo el trabajo que se está realizando en prevención, sino que además, por supuesto, cuáles son las vías para poder ponerse en contacto y hacer las denuncias respectivas, que eso también siempre es necesario tener esa información a la mano. Muchas gracias, directora, por estar junto a nosotros en este día martes. Gracias, directora. Muchas gracias por invitarme, y quisiera decir finalmente que recalcar la necesidad de que todos y todas participemos de erradicar la violencia contra las mujeres. Nosotros hemos incluido una variada institucionalidad pública en ese trabajo, y también el trabajo, como les decía, con las organizaciones, pero cada uno de nosotros puede aportar en el espacio que ocupa a terminar con este problema en el país. Muchas gracias por su invitación. No, gracias a usted por estar junto a nosotros y que tenga muy buen día. Muy buen día. Ahí teníamos a la directora, sobre todo circunscrito en este caso, que nosotros siempre lo decimos, no nos gusta reportar, sobre todo porque nos hace ver que esta realidad sigue muy latente en prácticamente todas las zonas. Ya lo decía la misma directora, esto es muy transversal, no solo afecta a un rango etario o a un nivel socioeconómico, afecta a todo el mundo, y aquí es súper relevante el tema de que no solamente se involucren quizás los cercanos, sino que también vecinos, y puedan instar a poder sacar a las personas que están en estos círculos de violencia. Y pueden hacer las denuncias también terceros, que eso es lo importante en caso de que sean testigos también de hechos de violencia, y también tener ojo, también lo decía la directora, con las generaciones más jóvenes, con quienes se están criando, de que no en el fondo seguir con ciertas actitudes también que quizás son distintas, como decía, las que presentan personas mayores, pero que igual hay situaciones de violencia que también se registran en los más jóvenes. Sí. Así que importante ahí colaborar todos para que podamos evitar estas situaciones y no se lleguen a estos casos de delito.